¿Qué condiciones se exigirán a las vecinas y vecinos del barrio minero de Pumarabule, en Carballín, Siero, que opten a acceder a los 36 pisos de promoción pública que Vipasa está construyendo y en las que reubicará a las personas residentes afectadas por los daños estructurales que sufrieron los bloques de viviendas que desde 2009 conviven con multitud de grietas en sus viviendas y deficiencias en los cimientos de sus casas? Señoría, las condiciones que se exigirán a estos vecinos y vecinas son conocidos por sus representantes y si bien me hubiera gustado que este asunto estuviera resuelto ya hace algunos meses, las condiciones que conocen no han variado. Lo que sí existe, y eso sí existe, un borrador de resolución de convocatoria y en estos momentos se están ultimando los detalles de esta convocatoria que está previsto se publique en las próximas semanas. No obstante, existe un compromiso del director general de Vivienda que facilitará de manera individualizada a los vecinos y vecinas afectadas antes de que esta convocatoria se publique, toda la información disponible. Ese compromiso va a cumplirse, por lo tanto, bueno, estamos en ese momento previo a la publicación de esa convocatoria, como le digo, en próximas semanas. Gracias. Quiero, en primer lugar, expresar la solidaridad del Grupo Parlamentario de Podemos Asturias con la lucha del pueblo saharaui y denunciar la traición del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a los derechos democráticos que le corresponden al pueblo saharaui y a su libre determinación. Señor Palacios, usted sabe que eso no lo puede hacer. Sí. Bueno, es consciente de que lo que acaba de hacer no lo debe de hacer ni lo puede hacer. Sí, por supuesto. Pido perdón. Bueno. Pido nada, que ya lo hice. Vamos. Continúe. En 2003 se cumplirán 190 años del artículo de Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana. Las personas que viven en la barriada minera de Pumarabule están habituadas al vuelva usted mañana. Aunque no llevan esperando 15 días, llevan esperando 13 años desde que comenzaron a aparecer grietas en sus casas y deficiencias en los cimientos. Hace 2 años me dijo usted en comisión que la entrega de las nuevas casas de Pumarabule era inminente, para el verano, me dijo en aquel momento. 2 años después, usted sigue prometiendo y las vecinas siguen esperando. A Víctor Manuel Fernández García ya no le van a tener que decir más, vuelva usted mañana. Víctor de la Malpica, como se le conoce en Carballín, un referente de la lucha social en el barrio, murió hace unos meses tras 13 años peleando con la Administración asturiana para que las vecinas y vecinos de Pumarabule pudieran vivir con dignidad. Víctor solo pedía que el Gobierno de Asturias cumpliera sus compromisos. Señora consejera, deberían presentar sus excusas y reconocer un fracaso vergonzante, sin paliativos. Usted prometió soluciones que no llegan y a usted le tengo que preguntar, ¿cuántas personas más van a morir en Pumarabule hasta que las nuevas casas estén terminadas y listas para habitar? El Gobierno asturiano le jodió la vida a las vecinas y a los vecinos de Pumarabule. Así de crudo y así de cierto se lo tengo que decir. No tiene sentido hablar de planes, ni estrategias de vivienda, ni fair housing, ni cuentos, cuando hay familias que llevan 13 años acostándose cada noche con miedo a que sus casas se les vengan encima. Esas no son condiciones para vivir. Les dijeron, encuentren un solar en el que se puedan construir casas nuevas, y lo encontraron. Ya no era vuelva usted mañana, sino hágalo usted mismo. Comenzaron las nuevas obras de las viviendas de Vipasa con carácter de urgencia, eso sí, con urgencia pero sin prisa, porque llevan más de 10 años construyéndose. Mientras tanto, la gente seguía viviendo en sus casas llenas de grietas y deficiencias. Reservaron las nuevas viviendas, pero nadie les decía qué condiciones había para acceder a ellas o simplemente les mentían. El problema, señora consejera, para el Gobierno de Asturias fue que la gente de Pumarabule, formada en la lucha social y popular, formada en la lucha minera y en la resistencia antifranquista, no tiene costumbre de resignarse. Ya le digo yo que no van a bajar los brazos. Ahora, lo que no pueden evitar, señora consejera, es envejecer, enfermarse o morir. Para las vecinas y vecinos de la barriada minera de Pumarabule, el Gobierno asturiano se comportó como un enemigo.
Los más de 10 años de vida perdidos reclamando una vivienda prometida que nunca llega, ya no se los va a poder devolver nadie. En 2019 dijo usted que era cosa de meses y ya estamos en la primavera de 2022. Los retrasos duelen, pero los engaños más todavía. La gente de Pumarabule, señora consejera, se muere luchando y se muere esperando. Está en su mano solucionar de inmediato el drama de las viviendas de Pumarabule. Lo que le pedimos es que lo hagan ya y de forma inmediata. Muchas gracias. Bien, efectivamente, hace usted mención de esa perorata de 13 años. No es que vaya a rehuir en ningún caso la trayectoria, porque si se dio solución precisamente a esos vecinos y vecinas, precisamente la solución la dieron gobiernos progresistas, pero ni jodimos la vida a los vecinos, ni somos sus enemigos, ni son cuentos, ni son mentiras, ni son engaños. Claramente nos comprometimos a una solución factible para ellos y para ellas, y una solución que pasa porque tenga garantías jurídicas. Y en eso estamos, y eso es lo que conocen los vecinos y vecinas de Pumarabule. Efectivamente, en 2019, ¿qué más hubiese querido yo? Que se resolviese la ejecución de las viviendas y poder adjudicarlas. Es un tema que, de verdad, créanme, no va a quedar pendiente para quien me sustituya la legislatura que viene. Eso lo tengo meridianamente claro. Y las condiciones, por ir ya al grano, para que se vea que no hay nada oculto ni nada que no conozcan precisamente los vecinos y vecinas, es un compromiso que se tradujo claramente en la búsqueda de alternativas de adjudicación lo suficientemente flexibles para ofrecer soluciones adaptadas a las diferentes situaciones en las que se encuentran estas familias, porque, como usted sabe, cada familia parte de un punto de partida. O sea, no todas las situaciones de estas familias son las mismas, con lo cual entendemos que hay que buscar posibilidades de acceso a estas viviendas diferentes. De ahí que esté previsto que puedan adjudicarse en régimen de compraventa, ya sea mediante el pago al contado o aplazado, que también conocen esas condiciones, o de alquiler social. Una vía en la que volvemos a recordar que los adjudicatarios en este régimen formalizarán un contrato de arrendamiento con el Principado, según lo estipulado para otro tipo de viviendas del Principado, y para el cálculo de esa renta mensual se tendrá en cuenta también lo estipulado en la resolución de la propia Consejería por la que se aprueba la modificación de los criterios de la renta a las circunstancias económicas y familiares de las unidades de convivencia. Con lo cual, el compromiso es firme, esas viviendas se van a adjudicar y lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. Como le decía, se publicará esta convocatoria en las próximas semanas, previo compromiso del director general de Vivienda, que se reunirá individualmente con cada uno de los propietarios o de los vecinos y vecinas afectados, tal y como se comprometió. El compromiso es firme y vamos a cumplirlo. Gracias.